¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es David Uzcategui, dirigente nacional de Fuerza Vecinal. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Andrina, por la invitación. Un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela. El día de ayer, partidos de la oposición venezolana estaban exigiendo a la plataforma unitaria la fecha para la realización de las primarias. Aún no se define qué va a pasar con estas elecciones. ¿Qué información maneja usted en este sentido? Bueno, estamos en contacto con toda la plataforma para el tema de las primarias. Como tú bien sabes, Fuerza Vecinal ha sido la abanderada de esas primarias desde el año pasado. Incluso lo propusimos para que se dirimieran las candidaturas a alcaldes y concejales y gobernadores del año pasado. Lamentablemente, el llamado que hizo Fuerza Vecinal a hacer esas primarias a nivel nacional no fue acatado por el resto de los factores democráticos. Eso nos impidió ganar, por ejemplo, Miranda, Monagas, Lara, Falcón, Guárico, El Táchira, Mérida, muchos estados de Venezuela, Anzoátegui, y se perdieron por falta de unidad. Y creo que gracias a Dios la experiencia ya, o la moraleja, pues quedó ahí, y se van a hacer esas primarias para generar un solo candidato que va a ser el próximo presidente de todos los venezolanos. ¿Qué va a pasar con los candidatos de la oposición que hasta ahora han dicho que no se van a medir en primarias y que sin embargo van a participar en este evento electoral en cuanto a desperdigar los votos? ¿Cómo se puede manejar este tema? Mira, nosotros creemos que esas primarias tienen que ser abiertas, que tienen que ser plurales, que tienen que ser con la participación de todas las personas que se crean que sean o que se dicen pues que son oposición democrática. Yo creo, pues, efectivamente, y Fuerza Vecinal lo va a seguir proponiendo, que tenemos que tener, pues, la puerta de entrada a esas primarias muy amplia y la puerta de salida muy pequeña, ¿no? No podemos excluir a nadie, ya la moraleja pasó el pasado 21 de noviembre con las elecciones de gobernadores y alcaldes, que se perdieron, como te acabo de decir, muchos espacios por culpa de esa desunión. Yo hago un llamado a todos los factores democráticos que pongamos los intereses de Venezuela muy por encima de cualquier aspiración individual que puede ser legítima. Pero, por supuesto, la comunidad los está viendo y creo que la comunidad, el que no quiera medirse en esas primarias, lo va a detectar y lo va a excluir de su voto. Hay temas centrales en torno a las primarias, la participación o no del CNE y el voto de los venezolanos en el exterior. Un analista político recientemente decía que la participación de los venezolanos en el exterior hasta el momento no va a ser viable ni para las primarias ni para las elecciones presidenciales. ¿Cómo tratar estos dos aspectos? Mira, es muy importante, por supuesto, y nunca nos vamos a oponer a que todos los venezolanos en el exterior, que son 6.8 millones según la ONU, puedan votar en ese proceso. Ya sabemos que la logística es muy complicada, pero todos esos venezolanos están fuera del país por razones, incluso un 95% de esos venezolanos están fuera del país por razones que están ajenas a su voluntad. Ellos quieren vivir en Venezuela, pero lamentablemente Venezuela no le da pues, la oportunidad de materializar sus sueños profesionales, personales, individuales acá en nuestro país. Las condiciones económicas de Venezuela dantescas y el modelo económico fracasado de este gobierno, que ha fracasado estrepitosamente, han llevado pues, a todas esas personas a tomar la difícil decisión de irse de nuestro país para poder mantener a sus familias, incluso separarse de sus familias para poder mandarles esa remesa para que puedan medianamente subsistir acá en nuestro país. Por eso nosotros nunca nos vamos a poner a que los venezolanos en el exterior puedan participar. Obviamente también depende de un factor logístico, un factor técnico que hay que también, por supuesto, dilucidar. ¿CNE sí o no para estas primarias? Bueno, si el CNE es el organismo al cual nosotros vamos a medirnos para las elecciones del año 2024, ¿por qué no utilizar esas máquinas que no son del CNE? Eso no es del gobierno, esos son del pueblo venezolano, son máquinas compradas con dinero de los venezolanos. Bueno, como hicimos en el año 2012, donde hubo una primaria, donde participaron varios candidatos y se utilizaron esa plataforma del CNE, se presta a los factores democráticos para poder hacer la elección y ser una elección más técnica, más profesional. Obviamente, todo lo que tiene que ver con esa elección así manual, etcétera, puede generar cualquier tipo de triquiñuelas, cualquier tipo de duda, el resguardo de esas cajas. Lamentablemente no tenemos los recursos del Estado, no tenemos esos recursos para poder garantizar una logística tan complicada como es el voto manual.
Uzcategui, si la oposición no logra ponerse de acuerdo y no se materializaran estas elecciones primarias, ¿cuál debería ser la ruta? Hay posturas de líderes como Timoteo Zambrano que hace referencia a un agotamiento hacia todo lo que es el sistema político y habla de la figura de un outsider. ¿Esto usted lo ve como una posibilidad viable? Mire, yo sigo insistiendo en el tema de las primarias, en el tema de la unificación de las candidaturas. Eso lo hice en Miranda, lo hice con mucha responsabilidad, pedí las primarias con mucho tiempo de anticipación. Lamentablemente se comprobó al final que habían individualidades que preferían que se perdiera Miranda a que se ganara, pues, producto de esa unificación de las candidaturas. Eso sí, se lo dejo al pueblo venezolano que lo juzgue, y sí creo efectivamente que va a haber una unificación de candidaturas, porque Venezuela espera eso, los venezolanos en la calle nos reclaman esa unificación. No podemos ir divididos a esta elección y servirle en bandeja de plata a un gobierno que ha demostrado su incapacidad para manejar el tema económico, que ha hambriado a nuestra población, que lo que ha generado ese modelo, Andrina, es hambre, miseria, pobreza, destrucción de nuestros servicios públicos, desmejora nuestra calidad de vida y mucha migración y separación de la familia venezolana. Los números no son opiniones, los números son números. Hasta ahora hay más de 40 candidatos o aspirantes a la presidencia de Venezuela. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro hace actos públicos en los cuales convoca al desarrollo de la campaña en función de su aspiración a reelegirse para el 2024 y también ajusta detalles a lo que serían las elecciones del 2025 de gobernadores, alcaldes y la Asamblea Nacional. ¿Cómo se piensa definir una estrategia por parte de la oposición cuando a esta fecha ya estamos prácticamente cerrando el año, estamos en el último trimestre, no se ve luz de lo que se va a hacer como una estrategia política? Bueno, yo en Fuerza Vecinal, fíjate lo siguiente, para nosotros lo prioritario no es la definición del candidato, sino hemos estado trabajando en varias áreas que son previas a ese tema de la candidatura. Por ejemplo, hacer las mejores gestiones municipales, incluso la regional de Morel Rodríguez Ávila, en Nueva Esparta, para demostrar que una Venezuela distinta sí es posible. Recorrer toda Venezuela, conformar un gran movimiento social, incluyente. Yo siempre he pensado, y lo quiero decir aquí, y yo veo mucho tu programa y veo que mucha gente acá viene acá y trata de ser muy radical y muy opositor y demostrar pues que viene un país con un revanchismo, que la gente se equivocó. Bien, fíjate lo siguiente, lo que te quiero comentar. El 4 de febrero del año 1992, Hugo Chávez, de manera violenta, de manera subversiva, intentó hacerse del poder y el pueblo no lo respaldó. Pero el 6 de diciembre del año 1998, él se presentó a una elección y democráticamente él nos vence en una elección. Bueno, eso es lo que yo quiero decirte, que esas personas que votaron por Hugo Chávez, en esa oportunidad, el 75-80% de esa gente está desencantada con el modelo económico del actual gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, esa gente es la que tenemos que conquistar y tenemos que decirle que una Venezuela distinta sí es posible, sin revanchismo, sin odio, sin división, sin exclusión. No podemos creer que vamos a cambiar a Venezuela diciéndole pues a todas esas personas que simplemente se equivocaron, que son los responsables, que son los culpables de lo que está sucediendo en nuestro país. No, tenemos que extenderle la mano y decirle que este país es de todos, que tenemos que construirlo entre todos, sin revanchismo, sin odio, sin facturas. Eso es lo que tenemos que hacer para lograr y eso es lo que hace Fuerza Vecinal. Estamos conformando con una plataforma de hombres y mujeres, líderes vecinales, sociales, gremiales, estudiantiles, para demostrarle o llevar un mensaje de esperanza a nuestro país y, por supuesto, decir que tenemos que conformar un proyecto común de todos los venezolanos sin exclusión de credo, ni de creencia política, ni de condición social, donde todos somos importantes para transformar Venezuela. Ya Venezuela no puede más, no soporta más este modelo económico fracasado que ha destruido nuestra población, que ha destruido nuestra calidad de vida. Requerimos y merecemos pues una Venezuela distinta, con un modelo económico de progreso, de prosperidad, de armonía y de paz. Uzcategui, usted ha dicho un tema bien interesante, habla de conquistar a ese elector y hay un tema acerca de los estudios de opinión más recientes donde se habla de la desconexión del venezolano con el tema político, precisamente en función por atender la realidad económica que hoy es una prioridad. ¿Cómo conectar emocionalmente con el elector cuando ha habido por parte de la oposición venezolana tantas inconsistencias incluso en torno al voto? Una parte de la oposición venezolana que en algún momento se planteó la tesis abstencionista como una vía para hacerse del poder y hay distintas posturas dentro de la oposición venezolana. ¿Cómo conquistar a ese elector
cuando ha perdido la confianza? Bueno, Fuerza Vecinal jamás ha tenido una política abstencionista. Tenemos 1 año y 2 meses de fundado, pero tenemos muchos años que al principio no estábamos agrupados, donde siempre le dijimos a la gente la verdad, que el camino de la abstención era el camino de la locura. Era un camino totalmente incierto, un camino que no llevaba absolutamente a nada. Y lo que ha hecho, pues, fíjate, la Asamblea Nacional la perdimos completamente por culpa de esa política abstencionista. ¿Y cómo conquistar al electorado? Predicando con el ejemplo, trabajando, mostrándole que una Venezuela distinta en gestiones de gobierno pueden ser posibles. Por ejemplo, Fuerza Vecinal fue a la reelección, muchos de sus alcaldes, el pasado 21 de noviembre. ¿Y qué pasó? Fueron reelectos con más del 70% de la población porque los vieron trabajando con dificultades económicas, en pandemia, con hiperinflación, con devaluación. Le hicieron gestiones de gobierno y hoy pasamos de tener 6 alcaldías a tener más de 30 en el país. Acabamos de juramentar a más de 6 alcaldes allá en el estado Táchira y siguen sumándose personas, diputados regionales, concejales que quieren ser parte de Fuerza Vecinal. Ahora, Fuerza Vecinal no se pretende convertirse pues, en la hegemonía de la oposición, no. Tenemos que lograr a través de los consensos, a través de los acuerdos, lograr esa plataforma que nos permita lograr que nuestro país eche para adelante. Yo quisiera que el gobierno rectificara ya, y incluso si rectificara en este momento, sacaría más votos en el año 2024. Yo se los recomiendo que rectifiquen de una vez el tema económico. Lamentablemente el gobierno tiene la visión del control de la economía. Ellos pretenden controlar a la población, someterla, y que la gente dependa hasta para comer, hasta para una bolsa de comida, algo que era inimaginable hace 24 años en Venezuela. ¿Qué venezolano hace 24 años dependía de una bolsa de comida para comer? No tendría ningún venezolano. Esa es la gran verdad de lo que sucede en Venezuela. Hoy por hoy el venezolano tiene que mendigar una alcaldía, una gobernación, una medicina, unos útiles escolares, y eso realmente tenemos que cambiarlo en Venezuela. Hablando acerca de la autonomía de las alcaldías, ha habido un profundo debate acerca de esta ley que ha sido aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, la Ley de Armonización Tributaria. Hay distintas posturas. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes en Fuerza Vecinal acerca de esta ley, cuando el espíritu de la ley ha manifestado es acabar con la voracidad fiscal? Mira, los empresarios los están respaldando la ley, lo leí con atención. Estamos estudiando en Fuerza Vecinal esta ley de armonización tributaria. Sin embargo, sí te quiero comentar algo. Fuerza Vecinal cree en la descentralización. Lamentablemente, este gobierno no cree en la descentralización. Ha torpedeado todo el proceso de descentralización. Y yo quiero proponer el día de hoy algo, porque muchas veces la gente dice, bueno, ustedes critican, pero no proponen nada. Para reforzar la descentralización, tenemos que lograr crear una ley para arrancar este porcentaje. Te voy a dar el 25% de lo que se recauda en cada estado y cada municipio del país, sea de IVA, tiene que ser para las arcas del presupuesto de las alcaldías y las gobernaciones. Estoy seguro que hasta los gobernadores chavistas, hasta los alcaldes chavistas van a estar de acuerdo con esta ley, porque lamentablemente el situado constitucional, que es lo que realmente es el ingreso fuerte de las alcaldías y las gobernaciones, eso le hace referencia. Ha caído estrepitosamente. ¿Se debería eso modificar? ¿Se debería modificar el situado constitucional? No, hay que lograr que el 25% para arrancar, yo diría llegar al 50% en un mediano plazo, el 25% de lo que se recaude de IVA sea para el presupuesto municipal y estatal, para que los gobernadores y los alcaldes que han refrescado la política en Venezuela tengan la oportunidad de hacer mejores obras para la comunidad. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, el diálogo. ¿Piensa usted se va a ejecutar este año, sí o no? Bueno, el diálogo ha sido un fracaso absolutamente. Yo veo que pasan todos los meses y que el diálogo, que si México, que si Noruega, y no hay ningún hecho concreto. Venezuela merece resultados, Venezuela merece soluciones. Ya no podemos seguir esperando por un fulano diálogo que no le dice nada a la gente. La gente todos los días tiene que pagar su pasaje, todos los días no le alcanza el salario, todos los días tiene la vivienda que se le mete todo el agua cuando llueve, y lamentablemente el gobierno no le da respuestas a la comunidad. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Sí, David Uzcategui, dirigente nacional de Fuerza Vecinal. Gracias por estar aquí. Para ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.